las casas de empeño en el estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Rodríguez Márquez, autora de la misma. Gracias, presidente. Adelante. La que suscribe, diputada doctora Susana Rodríguez Márquez, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México de esta 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículos 46, fracción primera, 47 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, artículos 96, 97 y 98 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. La historia de las casas de empeño se remonta al periodo del Renacimiento en la Italia del siglo XV, gracias a los oficios de los monjes franciscanos, en particular de Fray Bernabé Manasí de Terní y Fray Miguel Carcano, quienes buscaron ayudar a la gente pobre a reunir dinero para pagar sus impuestos, a la vez de combatir las prácticas de usura. Sus primeros clientes fueron agricultores, artesanos, pequeños comerciantes y personas de bajos recursos que no contaban con un empleo fijo. Ambos frailes consiguieron que un buen número de personas piadosas aportaran diversas cantidades para fundar en Perugia un Mont Pietatis, Monte Pío, dedicado a prestar pequeñas sumas sin interés sobre alhajas, muebles y ropas a quienes carecían de todo para su subsistencia. Así, el 13 de abril de 1462 se acordó su establecimiento y puesta esta resolución en conocimiento del Papa, el legado pontificio, de acuerdo con el obispo y el común, anunció al pueblo que iniciaría su actividad en enero de 1463. A estas casas de empeño primigenias se les conoció como Monte Pío, Caja de la Piedad, porque usaban una caja metálica para guardar el dinero y las cosas que quedaban en prenda por el préstamo contraído. Se utilizaba el término piedad, puesto que era un acto piadoso en favor de las personas más necesitadas. En el México del siglo XIX, el empeño era una actividad económica tan importante que se consolidó como una forma de vida, y de esta manera se conseguía lo necesario para satisfacer las necesidades más apremiantes de la vida cotidiana. Esta práctica se originó en las pulperías, que eran un tipo de almacén donde se expedían diversos productos y también se prestaba dinero a corto plazo, en su mayoría a mujeres, quienes eran los clientes más asiduos. Durante la década de 1940 aparecen las casas de empeño y para los años 60 el Monte de Piedad. Durante este tiempo, según señalan algunos estudiosos del empeño, entre ellos la estadounidense Marie François, la economía doméstica de lo que hoy conocemos como Ciudad de México se basaba en los préstamos que se hacían en las pulperías y en las casas de empeño, cuya actividad se generalizó a tal grado que se crearon leyes ex profeso con la finalidad de determinar las condiciones en que se habría de otorgar el préstamo y el valor de las prendas a pignorar. La evolución histórica de las casas de empeño se explica por las diferentes etapas por las que ha pasado su regulación. Originalmente, esta actividad era regulada por la legislación civil, pues era un contrato entre particulares, es decir, un acto eminentemente privado que únicamente involucraba a las partes que celebraban el contrato. De igual forma, los riesgos que se corrían involucraban solo al prestamista o acreedor y al cliente. Justamente en un estudio realizado por la Profeco y con datos obtenidos del Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, del 2004 al 2010, se señala que las casas de empeño ubicadas a lo largo del territorio nacional aumentaron de 1,589 a 6,200 en el registro público de casas de empeño publicado en la página de internet de la propia Profeco al día 16 de mayo del año 2019. Existen un total de 7,565 trámites de registro de casas de empeño. Los datos anteriores muestran que son aproximadamente 60 empresas que controlan los comercios prendarios en México, dividiéndose la industria en dos sectores: las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro y las totalmente privadas. En este último sector se ubica con cerca del 80% del total de estos negocios.
Para los expertos en la materia, la actividad prendaria es una fuente de financiamiento que existe en países tan diversos como Estados Unidos, Indonesia, España y Chile. Las casas de empeño realizan una importante labor social al proveer de los recursos económicos inmediatos, dinero, a los sectores de la población no atendidos por el sector financiero nacional. En razón de ello, resulta imperativo fortalecer la regulación existente para proteger los intereses de los usuarios de estos servicios, impulsar la formalidad y eliminar la informalidad, salvaguardar el origen de los artículos que se empeñen, además de vigilar y proteger las herramientas, aparejos e instrumentos que le permiten a la población mexicana generar riqueza. Las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, como el Nacional Monte de Piedad, Montepío, Luz Aviñón y Montepío Rafael Donde, tienen como vocación fundacional ayudar a quien lo necesite a través de los préstamos prendarios, servicios financieros e inversión social. Con los remanentes de los préstamos prendarios y de los servicios financieros, se realizan inversiones sociales en proyectos de salud, educación, vivienda, igualdad de género, seguridad alimentaria, desarrollo económico y comunitario, entre otras. La figura de las instituciones de asistencia privada encuentra su fundamento jurídico en la fracción tercera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se reconoce la existencia de instituciones de beneficencia privada, cuyo objeto se configura en las siguientes pautas: el auxilio de los más necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza y la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, sirviendo como base del concepto que maneja la ley especial que las regula, la Ley de las Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. El Nacional Monte de Piedad cuenta con alrededor de 320 sucursales en todo el territorio nacional. Montepío Rafael Donde, con 440 sucursales, y Montepío Luz Aviñón, con 13 sucursales en la Ciudad de México y en 10 estados de la República. Considerando lo anterior, además del dato ofrecido por el Registro Público de Casas de Empeño de 7,565 registros, entonces podremos concluir que a la fecha existen más de 6,500 empresas dedicadas al empeño con capital totalmente privado, de las cuales en el estado de Zacatecas se encuentran operando actualmente cerca de 60, pero lo hacen sin ninguna regulación estatal que permita vigilar y supervisar su actividad. El 16 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se adiciona un artículo 65 bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuyo contenido versa en la obligatoriedad de la Procuraduría Federal del Consumidor en cuanto a crear un registro público de casas de empeño, con el fin de contar con un registro único de los prestadores del servicio de mutuo, con interés y garantía prendaria que operan en México, procurando dar certidumbre, certeza y seguridad jurídica a las operaciones que realizan las casas de empeño, así como salvaguardar los derechos de los consumidores que acuden a solicitar un préstamo, garantizando su pago con algún bien mueble que forme parte de su patrimonio. Es importante resaltar que aún y cuando existe una disposición federal para el registro de las casas de empeño, no existe en el Estado una reglamentación que permita no regular el acto de comercio, pero sí vigilar, supervisar, controlar y sancionar las acciones que de esta actividad se derivan. Con ello, se logrará un mayor control a dichos establecimientos, buscando la efectiva protección del usuario y evitando que sean sujetos de diversos abusos, tales como tasas de interés desmedidas, empeños incongruentes, vicios ocultos, préstamos menores al valor de la prenda y que se les niegue el regreso de la prenda una vez que se ha cubierto el valor de lo prestado. La proliferación de estos establecimientos en territorio zacatecano en los últimos años ha sido muy significativa, a grado tal que la población cada día accede más a un préstamo prendario que al uso de los servicios financieros bancarios, y esto obedece a la facilidad con la que se obtiene un préstamo en las casas de empeño. Menos requisitos, respuestas inmediatas y nula investigación de los bienes a empeñar. La creación de una ley que regule la actividad de las casas de empeño en el estado de Zacatecas
no contraviene ninguna disposición federal, ni pretende regular acciones legales ya legisladas. Al respecto, el Alto Tribunal de México, en sesión privada del 23 de mayo del 2012, dictó la tesis aislada CXIII 2012, por la que señala la facultad de los congresos locales para regular el permiso que el establecimiento mercantil debe obtener para ofrecer al público la celebración de un contrato de mutuo con interés y garantía prendaria. Es importante señalar que durante la 61 legislatura ya se había presentado una iniciativa de ley para regular las casas de empeño en el estado de Zacatecas, iniciativa que quedó en estudio y no fue dictaminada. Por tanto, la creación de una nueva ley obedece a implementar un marco jurídico en la materia que proteja a la población y que en el ámbito de la competencia estatal permita a la autoridad una responsable interpretación y aplicación de la ley a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Es importante destacar que en el plano nacional diversas entidades federativas como Durango, Baja California, Colima, Yucatán, Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Quintana Roo, entre otros, ya cuentan en su legislación local vigente con una ley análoga a la que hoy presentamos ante esta legislatura del Estado, y la efectividad de su aplicación ha permitido que estos giros comerciales sean supervisados y vigilados con una base legal firme. La iniciativa de ley que hoy sometemos a consideración de esta honorable soberanía no solo tiene por objeto vigilar y supervisar las acciones de las casas de empeño, además, entre sus alcances, pretende que las personas físicas y jurídicamente colectivas que desempeñan esta actividad sean recíprocas con la sociedad zacatecana y que en el ámbito de su responsabilidad civil mantengan permanente contacto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para informar, por lo menos una vez al mes, de las operaciones que realiza y las condiciones generales de las mismas. En función de lo anterior, la Secretaría de Finanzas habrá de levantar un registro de casas de empeño o negocios con giro similar que operen en el Estado, aún y cuando ya estén registradas en el Registro Público de Casas de Empeño. Este registro deberá de comunicarse a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y actualizarse permanentemente. Si bien estos giros comerciales ya cumplen con obligaciones fiscales ante la Federación, también deberán hacerlo ante el Estado de Zacatecas. Para ello, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado habrá de determinar los pagos que se tendrán que realizar por expedición de permisos de operación, revalidación, modificación, reposición, suspensión y cancelación de actividades, de multas por falta de permisos y por cometer actos fuera de esta ley o en detrimento de la misma, así como supervisar las acciones de las casas de empeño a través de las cuales realizan su labor social con la población zacatecana, vigilando en todo momento la veracidad de las mismas. La presente propuesta normativa se divide en 10 capítulos, de los cuales van desde las generalidades, glosario y principios rectores de la misma, señalando en el capítulo primero. Para el capítulo segundo se señala todo lo referente a la obtención de los permisos para iniciar, continuar, reanudar o suspender actividades de una casa de empeño o negocio con giro similar. De igual manera, se incorpora en el capítulo tercero el registro estatal de casas de empeño que deberá de levantar la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Integra las generalidades de los contratos de mutuo que celebran el permisionario y el cliente o pignorante. El capítulo cuarto establece las obligaciones de las personas jurídicamente responsables de las casas de empeño, permisionario o jurídicamente colectivas. Asimismo, el capítulo quinto señala desde las prendas que se pueden empeñar, el interés, su forma de publicación y los porcentajes que se pueden cobrar, así como las responsabilidades de la empresa ante la autoridad fiscal. El capítulo sexto determina la facultad de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para ser el ente regulador de las actividades de las casas de empeño y sus responsabilidades como autoridad recaudadora y supervisora de las acciones emprendidas por estas instituciones de préstamos en dinero con garantía prendaria, derivado de las facultades de la Secretaría de Finanzas. Por su parte, el capítulo séptimo señala
el procedimiento por el cual se harán las inspecciones y revisiones a las casas de empeño, que van desde la revisión física de los registros de los contratos de mutuo hasta los registros que se deberán de hacer ante la propia Secretaría de Finanzas y la Fiscalía General de Justicia del Estado. La última parte de la iniciativa con proyecto de decreto que crea la ley para regular las casas de empeño en el estado de Zacatecas considera en el capítulo 8 las sanciones y el tipo de las mismas que se habrán de aplicar a las casas de empeño o giros comerciales con similar actividad establecidos en el estado de Zacatecas, independientemente que sean matriz o sucursal, por la inobservancia de la presente ley. El capítulo 9 señala las formas en que habrán de hacerse las notificaciones, citatorios o resoluciones administrativas, y el capítulo 10 ofrece tanto al permisionario o personas jurídicamente colectivas responsables del giro comercial, así como al cliente o pignorante, los recursos legales por los cuales podrá presentar alguna inconformidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto que crea la ley para regular las casas de empeño en el estado de Zacatecas. Transitorios. Primero, este decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado. Segundo, el Ejecutivo Estatal deberá publicar el reglamento de la ley dentro de los 60 días siguientes a su publicación y proveerá lo necesario para garantizar el cumplimiento de la presente ley. Tercero, las casas de empeño que al entrar en vigor el presente decreto se encuentren en funciones tendrán un plazo de 30 días hábiles para cumplir con las disposiciones de esta ley. Cuarto, se derogan las disposiciones legales que contravengan la presente ley. Zacatecas, 5 de marzo del año 2020. Diputada doctora Susana Rodríguez Márquez, coordinadora de la fracción legislativa del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Diputado presidente, para ver si la diputada en tribuna me permite suscribir su iniciativa. Con mucho gusto, diputado. En Igualmente, los mismos Javier términos, Omar Calzada. Carrera. Muchas gracias. De igual manera, Dávila Ramírez Carolina. Menchaca Héctor. José José Dolores Hernández. En los mismos términos, Navidad Esparza Rayas. Olivares. Delgado La Torre, Felipe. En los mismos términos, Edelmira Hernández. Navidad Rayas en los mismos términos. Alma Dávila en los mismos términos. Trujillo Mesa María Isabel. Raúl Ulloa también. Muchas por gracias, favor. compañeros, con mucho gusto. Queda registrada su solicitud. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.